Mencionábamos la situación difícil en toda la región, especialmente en Brasil, uno de los países más complicados, con mayor cantidad de contagios, 3.000 contagios por día en algunos casos, con una cantidad de muertos lamentable, realmente impresionante, y con un gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias y se lo están reclamando justamente a Bolsonaro. Ayelén, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, felicitaciones, así es, y lo estamos viendo en el impacto también político que está teniendo esta pandemia. Lo seguimos día a día porque todos los días tenemos noticias que llegan también políticas desde Brasil. En este caso, ¿por qué? Porque hubo un viraje también en la posición política de Bolsonaro. ¿Por qué? Porque el día de ayer definió armar un Consejo Nacional, en este caso para coordinar políticas. Pensemos que es la primera vez desde la pandemia, desde que se declara la pandemia, sobre todo en Brasil, que está impactando de esta manera, que el Poder Ejecutivo define coordinar acciones con los gobernadores, por ejemplo. Es una locura. Estamos hablando realmente de una situación crítica que ha marcado, incluso que lo vienen reportando los principales medios nacionales de Brasil, que ahora vamos a revisar algunas de las principales tapas, y que ha generado esta posición política. Igualmente, esto no quita, esto no lo salva a Bolsonaro de las posibilidades que hay, por ejemplo, avanzar con un proceso de juicio político. Y en este caso vemos una de las portadas más impactantes del día de hoy de Brasil, donde habla de 300.000 muertes. ¿Hasta cuándo? Fuerte, fíjate esta tapa impresionante donde se ve ahí un mapita de Brasil. Vamos a la siguiente. Estado de San Pablo también remarcando que ya superaron los 300.000 muertos, con una portada también que hace hincapié en eso. Pasamos a la siguiente. En este caso también Folia, marcando la gran cantidad. Dicen, en solo 75 días Brasil ha superado las 200.000 muertes, pasa a las 300.000 muertes. Y en este caso Globo también con una portada ahí también impactante, con las fotos de esas... Lo que veíamos antes eran manifestaciones. Sí, y está bastante similar a que ya la han hecho, si mal no recuerdo, el New York Times, donde justamente mencionan los nombres, ¿no?, de aquellas personas que también han muerto porque tienen nombre, tienen apellido y son personas que han sufrido la mala gestión también, en este caso, del presidente Bolsonaro. Es decir, a ver, es una pandemia que indefectiblemente se lleva vidas, pero sabemos que podrían ser menos si tuviésemos una buena administración por parte del gobierno. Y hablamos también de un gobierno que, insisto, está tratando de coordinar acciones porque está viendo que está generando un impacto muy negativo en la imagen que está teniendo el gobierno. Son más de la mitad de los brasileños que rechazan las medidas que ha tomado el gobierno de Bolsonaro en materia sanitaria. Bien, bueno, las imágenes efectivamente tienen que ver con las protestas que se realizan en las calles de Brasil. La situación es delicada, es el otro extremo prácticamente, Chile, porque sí se llevó adelante, es el segundo país, entiendo, Ayelén, corregime si me equivoco, que más ha vacunado, está entre los países que más ha vacunado. Sin embargo, tiene que volver atrás y tomar medidas de confinamiento, cerrar actividades, porque la cantidad de contagios hace que se vean saturados los servicios de salud. Son casi 14 millones de personas, el 70% de la población, que desde este jueves entran en una cuarentena en Chile debido justamente a esto, a la cantidad de casos. 6.000 casos diarios desde principios de marzo son los que se están registrando en ese país. Recordemos que Chile en tan solo 2 semanas tiene elecciones. Tiene elecciones también para elegir a los miembros de esa asamblea que se va a encargar de redactar la nueva constitución chilena. Así que una instancia difícil, esto atravesado un proceso electoral en un pico de la pandemia como estamos viviendo aquí en América Latina. Bien, estaremos atentos a lo que pasa en Chile y a lo que pasa en la región. Es el tema, sin dudas, la pandemia, la cantidad de contagios, lo que pasa con las fronteras. En el mundo la tendencia es restringir las actividades y cerrar fronteras.